Estamos en nuestro segundo encuentro de Zona Literaria, el espacio dedicado a las letras que proporciona la Dirección de Cultura de Hurlingham. Hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a hacer un currículum así un poco abreviado porque tiene muchísimas cosas en su haber. Leo, así no me equivoco, ¿sí? Bueno, Nicolás Correa nació en Morón, provincia de Buenos Aires, pero bueno, se crió en Hurlingham. Libros tiene un montón, voy a mencionar algunos: Made in China, Engranaje de Sangre, Prisioneros Terrestres, Virgencita de los Muertos, y los últimos que fueron por ahí los que tuvieron mayor trascendencia, Súcubo, que forma parte de una trilogía llamada Trinidad de Antigua Serpiente, y Heroína, que es su última novela, que fue protagonista también de muchísima repercusión. Le voy a leer algo para empezar. Ayer tuve miedo. Tu lengua, vergajo muerto, estuviera repitiendo las mismas cosas, porque se lee en tu cuerpo. De miedo a matar, en vez de pelear, vas a correr caída. Único silencio. No poder oír lo que decís. El olvido, el temor joven entre las viejas, vieja entre las muertas. Los chicos corren, aprendiendo a caminar en infierno. Las máquinas, las tapias, la escritura, el alien, el monstruo, encimados en la zona de aparecidos, creciendo la muerte que las viejas te dan y te esconden en el lugar donde enterraron a los muertos, para que descansen de las manos. Unidad utilitaria. En vez de matar, te metes en el vientre, hinchado, y en el anuncio: cojo nena, cojo chica, cojo virgen. Virgencita de los muertos, parida vieja entre las muertas. ¿Cómo no tenerte miedo? Me veo en la sombra de tu panza, virgencita de los muertos, la única vieja. Leo tu cara en la piel del polietileno, por esa piel, virgencita. Oráculo puto maldito, ¿quién gana sus comicios? Esto es Nicolás Correa, que le damos la bienvenida. Lo que acabo de leer es uno de los poemas que forman parte justamente de Virgencita de los Muertos. Hola Nico, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Isa? Bueno, gracias al municipio de Hurlingham por el espacio y bueno, como siempre, a vos, Isaac, por el contacto fluido que solemos tener y que siempre nos mantiene cerca, que son los libros, ¿no? Y la literatura, una amistad larga ya. Cuando preparaba este encuentro, perdón, olvidé algo. Cuando preparaba este encuentro me costó decidir qué leer tuyo, ¿no? Si un fragmento de una novela, leer una parte de un cuento, leer este poema. Y me di cuenta que en realidad hay como una estética Correa ahí, ¿no? Que es un denominador común en lo que escribís. ¿Lo sentís así cuando mirás tu obra, que ya es bastante vasta? Sí, sé que hay una repetición constante, ¿no? Hay una repetición que no me deja de asombrar, una repetición que insiste constantemente. Hay una especie de mitología que es un poco azarosa, involuntaria, y que aparece constantemente. Y no sé si tiene que ver con alguna obsesión o tiene que ver con alguna persistencia de algunos detalles o de algunas historias no contadas, de cosas no dichas, de muchos silencios, ¿no? que acompañan algunas escenas que para mí son nucleares o que son el origen de todo lo que escribí en algún sentido. Me cuesta pensar en obra, ¿no? Me cuesta pensar en mis propios textos como una obra. Creo que son una suma más bien de repeticiones. Entonces, de esa manera puedo mitigar un poco el peso de la idea de que vos sabés, Isaac, la idea de obra a veces es un poco
abrumadora. Al hecho de ya saber, ¿no? Tener conciencia de, como decís vos, de que hay elementos que se repiten. ¿Eso qué hace con tu materialidad para escribir? Digo, ¿me aprovecho lo que yo ya sé que está ahí, mi bagaje, que tengo que utilizarlo, o lo problematizo y trato de tomar distancia para escribir? ¿Cómo hago algo nuevo? Sostengo y sospecho, además, de que uno va ensayando formas nuevas, ¿no? Modos de acceder al material. Y el distanciamiento de eso que está ahí, de ese lecho, de ese yacimiento, podemos ponerlo en esas palabras, o ese sustrato, como una especie de pulsión profunda, estética. Por lo general uno siempre, o en mi caso personal, siempre me mantengo distante, ¿no? Pongámosle, por ejemplo, de un recuerdo o de una emoción o de un suceso determinado, siempre mantengo una distancia interesante, porque las emociones y los recuerdos muchas veces traicionan un poco y prefiero tomar esa pulsión o esa experiencia de vida lo más fría posible, para que la distancia gane un poco de profundidad. Siempre lo que me interesa, en cierto sentido, es ver de qué modo devolver esa experiencia de vida, devolverla nueva, a mis ojos, ¿no? A mi lectura, porque soy el primer lector, soy mi primer juez, mi primer observador, crítico. Entonces, en ese sentido trato de ser fiel a mis propias concepciones, si se quieren, humildes, de escritura. Nicolás, y si tuvieras que decirle a alguien que no leyó nunca ni una página tuya, ¿cuáles son estos temas que te persiguen a vos y que vos ahí haces con persistencia? ¿Cómo los podrías denominar? Creo que ni siquiera son temas, son algunas imágenes, ¿no? Creo que son algunas imágenes, algunos olores. Podríamos decir, por caso, el olor en la primera mañana de un barrio trabajador, el olor al frío, ¿no? Que es algo como muy bien pregnante y que todos en algún momento de nuestra vida lo sentimos. Ese olor que tiene el frío, ese color que tiene el frío, ese color que tiene el invierno también. Creo que ese podría ser un tema que recurre todo el tiempo y todo lo que suscita eso. Como así también es y lo será un camino de tierra en la hora de la siesta, ¿no? Ese camino de la siesta que uno transita cuando todo duerme y todo está callado y aquietado, que uno transita con esos compañeros de vida. En mi caso fue mi hermano, y todo lo que sucede, lo que transcurre, ¿no? En ese silencio, que es casi como una oscuridad total. Es siempre una oscuridad avasalladora de alguna manera, ante la que uno se presenta siempre por vez primera. Es una oscuridad desesperante a veces, pero es interesante porque hay que ganarle la partida para acceder a la escritura. Y después cosas también más físicas, como correr atrás de una pelota, como el sueño con determinadas mujeres, determinadas identidades sexuales. También eso está permeado en todo lo que hago. Las experiencias iniciáticas, por lo general, bueno, vos lo hemos hablado, Isa, con vos, las experiencias iniciáticas son una matriz de escritura muy fuerte. No quiero caer en la romantización del conurbano, porque ya es todo un ideologema que está bastante gastado, ¿no? Pero sí, no puedo dejar de pensar en las cosas que vos me decís
cuánta conexión tienen con la geografía en la que vos fuiste criado, ¿no? Hoy contaba que bueno, vos naciste acá en Morón, viviste en Hurlingham la mitad de tu vida por lo menos, ¿no? Y hay ciertos detalles que solamente se pueden pensar de una perspectiva determinada a partir del entorno, digo, ¿no? Sí, no quiero problematizar el realismo, pero quiero preguntarte sobre eso. Sí, está bien la pregunta, porque es algo que todos llevamos, es una marca. Pienso que la infancia es un momento muy fuerte del que uno nunca puede salir a veces. Y hay marcas, sí, hay registro, hay una suerte de fantasma que te sigue todo el tiempo y creo que tiene que ver con un poco con eso, ¿no? Con ese fantasma que tiene y que evoca la verdadera patria. Siempre lo pensé de esta manera. Creo que es la verdadera patria, son las 4 o 5 cuadras que distancian a mi casa de un bosque, de una cancha de fútbol, de una villa, de un arroyo. Creo que son esas 5 o 6 cuadras son mi verdadera patria. Aunque a esa patria no vuelva hace casi 20 años. No vuelva a vivir como en ese entonces, ¿no? Porque yo vuelvo siempre. Pero quiero decir, esa verdadera patria es la que persiste. Y de alguna manera, ¿no? Yo tengo muy presente una imagen cuando uno baja con algún colectivo que viene de Morón o de San Miguel y frena ahí en Pedro Díaz y uno se baja en Hind y camina las primeras 2 o 3 cuadras que van en una hondonada y luego baja y la perspectiva de uno también baja y se mete al fondo en esa suerte de monte advenido que es el INTA, y una cuadra o 2 antes de llegar a ese monte uno dobla a la derecha y llega a donde está mi mamá, a donde está mi papá. Entonces, de esa imagen, de alguna manera es un poco difícil de salir, y de esas sensaciones también, ¿no? Entonces, por eso digo, la infancia es un lecho a veces grato, otras veces un poco tortuoso y está volviendo siempre con insistencia. Hoy cuando te presentaba mencioné uno de tus libros que es Súcubo, ¿no? Un libro que causó, considerando el tamaño del mundo editorial bonaerense, cierta repercusión porque fue un libro de género, un libro marcado en el terror. Quería preguntarte puntualmente de ese libro, cómo nace tu vínculo con el terror puntualmente, y qué pensás de este momento donde justamente los géneros fantásticos, el terror, el gótico, ¿no? Están como ganando un poco de lugar o ocupan algunos espacios de discusión en la actualidad en la literatura argentina. Se lo conoce como general al terror o al gótico o a todos los géneros que vos mencionaste y subgéneros, se los conoce como géneros más bien populares o no como menores dentro del panteón genérico. Y en mi experiencia personal son como del ascenso. Son como los de la B, claro. Y tienen un público muy acotado que va todo el tiempo y alienta y lo sigue y insiste. Pero de alguna manera, volviendo a mi experiencia personal, sin darme cuenta, a los 30 años caí se me hizo visible una historia que había escrito durante toda mi vida y que era la historia que se cuenta en Súcubo un poco, que sigue luego en Íncubo y que, bueno, está por ahí tratando de finalizarse. Y es una historia que no es nada descabellada, sino que es la historia de un exorcista, que es uno de los temas que a mí más me obsesionó durante un
un periodo largo de mi vida, el ritual del exorcismo, y particularmente el ritual del exorcismo alejado de la iglesia, alejado de la institución, y qué pasaba, ¿no?, con la creencia en nuestros barrios, qué pasaba con la fe alrededor de los presos, cómo llega el poder de la fe a esos espacios. Y obviamente lejos de resolver y lejos de preguntármelo en su momento, esa historia de terror que en algún punto yo viví, no tan hiperbolizada como se cuenta en la novela, en Súcubo, la historia del personaje principal, de Ciro, eran muchas experiencias que yo había vivido a lo largo de mi vida y cosas que había escuchado, ¿no?, a hurtadillas. Historias que había escuchado de la boca de mi vieja, hablando con mi viejo de determinadas situaciones. Entonces todo eso fue haciendo una sumatoria de un peso imposible de sostener. Y cuando me di cuenta en una charla con Patricio Leisegui y con otro colega, un amigo además, me largué a escribir la novela. Fue un proceso bastante traumático. La escribí muy rápido, pero la fuerza de lo evocado y de cosas que no puedo explicar y que es mejor que no explique, y tiene una suerte de componente irracional, toda la fuerza de aquello me llevó un tiempo muy largo procesarlo y de poder salir de eso, ¿no? Incluso de eso también se nutre la no finalización de la historia, porque no terminé esa trilogía. No sé si es que no me animo, pero sigue estando ahí, ¿no?, como una pulsión latente. Sin embargo, no me decido a finalizarla. Bien. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a pasar un poco de videos institucionales muy cortitos. Tomamos agua y seguimos. ¿Estamos ahí, Chelo? Bueno, seguimos en Zona Literaria. Vamos a darle paso a nuestra compañera que está detrás de la producción de este espacio, Julieta del Orso, que nos va a compartir algunos de los mensajes que van llegando a la gente que realmente nos está acompañando en esta transmisión. Bueno, buenas noches. Buenas noches a todas, a todos, a todes. Les cuento que hay varios mensajes para compartirles. Cristian Acevedo dice: ídolo Nico. Rocío Rochi: genio Nicolás Correa. Karina John Hals dice: te quiero y te admiro, Nico querido. Jorge Viso dice: Nico. Loe Fioreta dice: Nico querido, abrazo grande. Juan Pablo Giudice dice: lo que uno hace por los escritores. Parece que ahí hay código. Federico
Jegui, puede ser. Saludos a Isaac Castro y Nicolás, excelente charla. Marisa Seto comparte diciendo: mi mamá hablaba del olor a sol en las siestas, el olor a agua previo a la lluvia. Mate Amargo dice: puf, qué belleza. Sol Villagra dice: saludos desde Morris. Por ahora esos son los mensajitos que van llegando, los vamos a seguir compartiendo. Bueno, muchas gracias, Julieta. ¿Cómo te llevas, Nico, con el reconocimiento? Digamos, porque sabemos que la literatura, independientemente del éxito, que es una palabra extraña, no abarca mucha cantidad de gente, ¿no? Vos sabés cuáles son las ventas, digo, los escritores no logran mucha popularidad. Sin embargo, los libros circulan y uno tiene una llegada con el otro. ¿Qué te pasa a vos cuando por ahí alguien lee una novela tuya o te invitan a un colegio o de repente en una transmisión de Facebook te llega un saludo de una persona que por ahí no conoces? Es raro manejar todo eso cuando uno es más bien chico, joven, ¿no? Por supuesto, nunca la escritura no está alimentada de eso, nadie escribe pensando en eso. Bueno, creo, igual me parece que hay una gran parte de la literatura actual que está pensando justamente en eso. De hecho, recuerdo alguna vez un comentario, por ejemplo, de Enzo Maqueira tratando de pergeñando el modo en el que podía llegar a ser tapa de Enie o qué había que hacer para ser tapa de Enie. Pero bueno, son casos de ahuecamiento de conocimiento importante. Pero en lo personal no me como esa, ¿no? Claramente, no me creo absolutamente nada de todo lo que se pueda decir, porque además se dice tal cosa de uno, por ejemplo, como vos decías, se dice que escribe una historia de terror con determinadas características, y se dice que eso está bien, y luego uno no puede salir de eso que se dijo, y de esa categoría, ni puede salir de esa especie de espectro, y entonces a uno lo mencionan en una nota X de determinado diario X, diciendo que uno es referente de X, y la verdad es que uno no escribió con ese tenor, ¿no? Jamás, en ningún momento. Y más, en mi experiencia personal, arranqué hace muchos años en este ambiente, conozco a todos, entonces lo tomo como algo parte de mi vida. Sí hay algo que no deja de sorprenderme, y es cuando soy invitado a alguna escuela o en las escuelas y veo un grupo de un montón de chicos, estudiantes, jóvenes, con cosas mucho más interesantes para experimentar y decir y sentir, y son de repente 20, 30 estudiantes que leyeron una novela mía. Ahí en los saludos estaba Pacho, Jorge Viso, profe de San Fernando, militante de la literatura como vos, Isa, además en los secundarios. Y eso es conmovedor, porque ese estudiante podría haber estado leyendo otra cosa, y sin embargo es seducido por la historia y se deja seducir y propone y ha leído un texto, y para mí eso queda un poco dentro de mi biografía personal en un lugar bastante importante, y son de las cosas más importantes, ¿no? Karina ahí, que también comentaba, a mí me invitaron en algún momento a un pueblo en Entre Ríos llamado Ramírez a que dé algunas charlas a propósito de las experiencias literarias de los movimientos LGBT. Y bueno, eso fue una vivencia alucinante. No sé si voy a poder vivir en algún momento, no espero vivirlo tampoco. Entonces, bueno, son una especie de acompañamiento extra que nunca te quita, Isaac, vos lo sabés, de la oscuridad en la que se vive constantemente
a la hora de escribir, ¿no? Uno vive en una habitación cerrada y completamente a oscuras, y de ahí es difícil que salga. Exactamente. Para ser justo con vos, hoy mencionaba Súcubo, ¿no? Y hablábamos de este ingreso al terror. Me gustaría que cuentes un poco, nos hables de Heroína, ¿no? Que sería como tu último gran libro, donde, bueno, cambiás la temática, cambiás el horizonte, y me parece que es digno de destacar la recepción que tuvo. ¿Podés hablarnos un poco de eso? Sí, Heroína fue un texto que a mí me acompañó, que empezó siendo un cuento y me acompañó 8 años, 7, 8 años. Fue un texto que empezó en el 2010, 2011, siendo un cuento. Era parte de esa mitología personal, era parte de... Aparece en Súcubo, por ejemplo. Entonces es un personaje que viene hace mucho, pero que se fue transformando acompañado de una búsqueda personal sobre las formas literarias, ¿no? Más que nada, tratando de descubrir la voz de un personaje, de una chica traba, y en el proceso de escritura también empezaron a suceder otras cosas que no son calculadas y que tienen que ver con la dinámica social, con los cambios sociales benéficos para la suerte de nuestro componente social, que de alguna manera tomaron en agenda a los movimientos LGBTIQ+, y las compañías trabas de alguna manera saltaron a la escena principal de la agenda mediática, ¿no? Eso fue una suerte de prisma sobre el texto que lo catapultó a diferentes lugares y de alguna manera lo hizo explotar, ¿no? Le jugó, si se quiere, a favor, y a mí me parece que también le jugó en contra, porque de alguna manera necesaria el texto se cierra sobre un modo de leer y un modo de percibir la novela. Y bueno, ese es el devenir del texto, que la verdad es que no me concierne a mí mucho ni juzgarlo ni pensar en eso. Pero sí son cuestiones que están dando vueltas. Lo importante de todo esto es que las compañeras trabas, las compañeras trans, escriban sus propias historias, porque es literatura, es ficción, y no tenemos que olvidarnos de que nos inscribimos en una trama textual, así como cuando uno escribe género de terror, como vos decías, Isaac. Y entonces hay muchos colegas experimentando también el género, por ejemplo, el género fantástico de la ciencia ficción, aunque no se le dé tanta cabida en la literatura canónica nacional. Y, por ejemplo, tenemos la suerte, quienes en algún momento ensayamos o experimentamos esos géneros, de participar de un concurso, de tener la posibilidad de participar de un concurso nacional, como es el del Fondo Nacional de las Artes, bajo la dirección de Mariana Enríquez, con un jurado muy prestigioso, y en una edición única, que es una edición completamente abocada al género de ciencia ficción, fantástico, terror. Y esas condiciones son maravillosas para la gente que les gustan las historias de demonios, de fantasmas, de muertos. Y también creo que no lo mencionamos, la mezquindad de cualquier ambiente, ¿no? Pero la mezquindad y la ruindad de la literatura nacional de alguna manera también estuvo presente. Y hay muchos escritores que prefieren hablar en lugar de escribir, decir en lugar de hacer. Y bueno, eso a mí me apena un poco. Y hablas del presente, digamos, de la literatura argentina. Tengo que preguntarte por algo que ocurrió hace unos meses, que fue cuando se liberaron en internet un montón de PDFs de autores contemporáneos, y eso provocó como una fractura entre quienes apoyaban esa difusión gratuita, esa democratización de la obra,
y entre quienes ponían el grito en el cielo porque decían que era una violación a la propiedad privada, a la autoría, que eso tiene otro problema porque no se sabía si lo que se criticaba era una violación a la autoría o una violación a la posibilidad de que genere un ingreso. Así que quería preguntarte cómo viste eso y de qué lado te pones vos, si es que existe un lado. No hay nada peor que un burgués asustado, decía o dijo alguien con mucha inteligencia. Sin dudas, en el contexto en el que estamos, porque no nos olvidemos en el contexto en el que nos enmarcamos, un contexto de encierro, un contexto en que en ese momento la gente no podía salir a la calle a comprarse un libro, sí lo podía pedir, sí lo podía levantar el teléfono y pedirlo, pero hay muchos compañeros que no tenían laburo, gente que estaba realmente en la lona, entonces también se vuelve un poco difícil juzgar las acciones personales. En mi caso, conociendo bastante el paño y de cuestiones legales y de derechos, hace muchos años que trabajo en este ambiente, desde el lado de la edición y desde el lado del autor. El autor cobra una parte muy mínima de sus regalías, de la producción de su propio material, alrededor de un 10, depende, el arreglo, 15% del valor del texto en la vía pública, que eso representa realmente nada. Y un autor, para poder vivir de las regalías del libro, estamos hablando de que tendría que vender alrededor de 50.000 ejemplares, 60.000, 70.000 ejemplares, en una plaza, en un mercado como el mercado porteño, más que nada, porque estos autores se enmarcan en el mercado porteño, jamás están pensando en la federalización real del texto, ¿no? Son autores que por lo general hablan en voz de la federalización, en voz de los derechos de todos, y sin embargo se inscriben en una zona geográfica muy puntual, que es Cava, el primer cordón hasta ahí. Entonces, teniendo en cuenta el contexto de encierro, teniendo en cuenta los números reales que se necesitan para vivir de las regalías de un libro, el gesto de enojarse, de alguna manera tornarse bastante violentos porque un grupo había liberado los originales, la verdad que es un gesto, a mi entender, bastante ruin y con el que estuve muy en desacuerdo. Y no hace más que, de alguna manera, exhibir las miserias de la cual está compuesta la literatura, que son las mismas miserias, las mismas ruindades, las mismas porquerías de las que están compuestos cualquier otro ambiente, con todas sus miserias miserablemente distribuidas. Entonces, era algo que yo ya sabía, que funcionaba así, uno no perdió la inocencia hace mucho tiempo en este ambiente. Y mis características de ser un escritor, un autor bastante destructivo, de no tener mucho una trinchera más que mi trinchera o mi espacio. Después tengo afinidades emocionales, amigos, amigas, amigues. Pero sabía cómo funcionaban y que de la boca para afuera las cosas funcionan de un modo y de la boca para adentro otro. Lo mismo pasó con el fondo. Se le cortó el negocio a mucha gente, ¿no? Se terminó una suerte de beca que tenían algunos prejurados, con un montón de instancias oscuras realmente, luego en la victoria de algunos de esos, o en premios que recibían, y lo sé muy bien. Entonces, cuando todas esas cosas terminan y cuando el burgués se ve acorralado y ya no puede vivir de lo que vivía, obviamente que la voz la pone en el cielo y va a ir con todos los medios que tiene a su disposición para poder devolverse a ese estadio anterior. Entonces a mí no me interesó. De hecho, había un caso bastante ejemplar, no me acuerdo ahora a qué autora correspondía, pero una autora que se quejó, puso el grito en el cielo porque habían liberado
sus derechos, sus textos en forma digital, y sin embargo ella había descargado varios libros digitalmente. Entonces ese doble discurso se enmarca en la miseria. Lisa y Jana es la miseria. Entonces es una responsabilidad moral, ética del lector, más que en mi caso personal, de mi persona. El lector debería saber a quién lee. Y después, Isa, entre nosotros, tampoco importan tanto. Hay textos que son muy valiosos para la literatura, separando completamente a la persona que escribe ese texto, ¿no? Ese texto no tiene por qué dejar de leerse, la persona no importa tanto en este caso. Y no importa si hizo determinada acción, tal o cual. Pero sí, vuelvo a insistir en la miseria que estos pequeños ejemplos nos ponen adelante. Mucha miseria, mucha red social también, ¿no? Hay un alimento de la imagen propia, que lo que vos decías, del reconocimiento, de la sensación de pertenecer, de la necesidad de ser famoso, de ser conocido, de salir en las tapas de los diarios, de salir en los suplementos, de que te publique determinada editorial y no otra. Si vamos al caso, una de las editoriales más importantes del circuito literario porteño, y nacional obviamente, pero porteño principalmente por su condición ideológica, es Eterna Cadencia. Y Eterna Cadencia es de la familia Brown, y la familia Brown era la familia que parte de esa familia se dedicaba a cortar orejas en el sur. Entonces, la honestidad dura muy poco y la miseria salta rápidamente. Bueno, ya que mencionaste Eterna Cadencia, tengo que preguntarte por el como denominé yo, Saergate, ¿no? Que no puedo omitir algo que pensaba mientras hablabas, que estas problemáticas, ¿no? Del Fondo Nacional de las Artes, la problemática de los PDF liberados, también son noticias que circulan en un micromundo, un microclima, ¿no? ¿Cuánta gente interviene? Pero bueno, por ahí el que no lo sabe, les cuento que Eterna Cadencia tiene un blog y de alguna manera suele publicar entrevistas, autores, reseñas que tienen cierta influencia. Y uno de sus últimos artículos criticó con dureza a Juan José Saer, se lo trató de aburrido, de tedioso, y eso provocó que, bueno, los defensores de su literatura salieran en masa a reivindicar su obra. Básicamente te quería preguntar por esto, ¿qué pensás vos de literatura de Saer? ¿Y qué pensás vos de la crítica, no? A veces se confunde gusto personal con crítica. ¿Cómo te manejás en esos mundos que a veces coinciden, pero a veces no? Realmente, con lo que me pasa con la crítica o con la lectura de los textos, primero con una crítica que es prácticamente inexistente en la literatura argentina, que es muy menor, que en los suplementos culturales no hay críticos, sino hay un montón de gente interpretando ideas con toda la ignorancia posible y con toda la poca experiencia en el mundo, en un mundo cultural que va en detrimento, que cada vez se hunde más también. Entonces la crítica queda relegada y también resignada a un espacio bastante menor. Cuando esta crítica se da realmente sobre algún texto, es interesante ver qué pasa y qué produce. En el caso puntual de la obra de Juan José Saer, primero nada que yo diga va a ser muy, muy relevante, pero son muchos libros con una suerte de solidez estética maravillosa. Un escritor además que viene de la periferia a irrumpir de algún modo en el círculo académico, en el círculo canónico. Hoy es el centro del canon de alguna manera, de un canon súper chiquito, ¿no? Que es un escritor para autores, porque realmente no tampoco es que es Puig, ¿no? Que Puig es un bestseller constante todo el tiempo. Entonces,
Es importante, como decías vos, para 3, 4 gatos locos que van a estar hablando de ese texto, si realmente importa. A mí Saer me parece un escritor maravilloso, deslumbrante. Ahora, la crítica que se le hizo a Saer me interesa en el punto de que quita un poco cierta inocencia y cierta solemnidad que se genera alrededor de algunos autores, ¿no? Y el gesto es, ¿cómo va a decir eso? O ¿por qué dijo eso? Eso me pareció interesante y también me pareció interesante que fuera una mujer, creo que se llama Marina Clos, me pareció interesante que fuera una mujer quien realiza un ejercicio de crítica bastante violento sobre un escritor masculino, un hombre. ¿Cómo? Y muy canónico. Exactamente, muy canónico, el centro del canon académico, por ejemplo, actual. Entonces, esa lectura a mí me parece interesante, ¿no? Me parece interesante y tal vez pienso en que estaría bueno defenderlo con una crítica un poquito más sólida, tal vez más rigurosa. A mí no me gustó la crítica, el tipo de crítica que realizó, una suerte de yo no lo leí, y si uno no lee lo que escribió el otro, difícilmente pueda criticar, y difícilmente pueda tener la violencia que tiene. Cuando Libertad de Mitrópolos acusó a Walsh por esa mujer y en un congreso de literatura expuso sus argumentos textuales críticos, lo hizo partiendo de la base de la lectura. Había leído y analizado el texto de una manera que era imposible de hacerlo en ese entonces. Entonces, quiero decir, utilizó la literatura para discutir literatura y luego avanzar sobre un plano ideológico. Cuando la cosa se vuelve tan liviana y además la nota la publica Eterna Cadencia, y por lo general hay olor a gato encerrado. Por lo general hay olor más a remover un poco un pantano de miseria que otra cosa, que otra cosa realmente superador, ¿no? Me parece que lo vuelo por ese lado. Bien, hacemos una última pausa, Nico, y seguimos hablando. ¿Estamos ahí, Chelo? Seguimos en Zona Literaria, estamos con nuestro invitado del día, que es Nicolás Correa, hablando de literatura. Hablamos primero un poco de su estética, de sus libros, recién hablamos de algunas controversias que han aparecido en la escena de la literatura argentina. Hablamos de el Fondo Nacional de las Artes, hablamos de la liberación de PDFs para descarga gratuita, hablamos de el problema con Saer a partir de un texto que publicó Eterna Cadencia. Y antes de meternos en la última parte de esta entrevista, te agradezco por estar, por tu tiempo. Aprovecho para agradecer a Chelo, que está ahí con los controles.
Aprovecho también para agradecer a Julieta, que está en la producción general, bueno, y a Rafa, que es el director de Cultura, que es quien nos convoca, nos da el espacio. Aprovecho para que escuchen los mensajes. Julieta, ¿estás por ahí? Sí, acá estamos. Bueno, seguimos leyendo algunos mensajes. Muy bueno, dice Esteban Figi, Federico Gui, por más charlas como esta, felicitaciones a la gente de Marechal. Esteban Figi, abrazos Isaac, saludos Nico y besos Jula desde la capital nacional del rock. Eliana Ramponi, grande Nico. Eva Conde, para Nico Correa, soy Víctor, mandale saludos a Cocolicho. Bueno, esos son algunos de los mensajes que van llegando. Bien. Nico, algo muy importante, y me parece que tenemos que aprovechar este espacio para hacer esto, que es que digas cómo conseguimos los libros tuyos, ¿no? En un momento donde la están pasando mal un montón de editoriales, sobre todo las editoriales independientes y chicas, que por ahí son las que publican la mayoría de tus textos. ¿Cómo hacemos para conseguirlos? O sea, contanos. Es un tema la circulación de los textos, pero primero y principal hay algunos textos, algunos libros de cuentos, 83, Engranaje de Sangre, que están liberados. O sea, si uno lo busca en Google lo va a conseguir fácilmente, no creo que haya mucho problema para eso. También los libros de poesía. El resto de los textos, Sucubo, Incubo, se consiguen en las librerías por lo general. A veces la distribución queda acotada a Capital Federal, ya son libros un poco viejos, supongo que se van a reeditar en breve, si Dios quiere, Sucubo en algún momento. Heroína se consigue en las librerías porteñas, en algunos distribuidores de Gran Buenos Aires también. Es un libro que si se busca aparece fácil. Bueno, la librería Rodríguez de Hurlingham, sé que Heroína por encargue lo traen, así que también se puede conseguir acá en Hurlingham. Sí, buenísimo eso, porque sí, es cierto. Así que, y si no, nada, me lo piden a mí y yo no tengo mucho, pero de alguna manera esas cosas se solucionan. Pero está en distribuidora. Y una cosa me quedó decir, Isaac, de antes, que es algo que sí me importaría y que tiene que ver con el Fondo Nacional de las Artes, con ese concurso, que me parece interesante la federalización real de la literatura. Es un concurso que está pensado en regiones, en 5 o 6 regiones, si mal no recuerdo, y que toma todo el país, ¿no? Y eso es importante, ver cómo realmente desde un instituto estatal se trata de llegar a cubrir toda la geografía nacional. Eso me parece importante. Camino bastante el país con mis libros, me invitan a charlas, voy a casi todos lados o iba. Y hay muchísimos escritores que no tienen la posibilidad, tal vez porque hay lugares donde no hay editoriales o no tienen los medios. Entonces me parece importante que eso pase. Y no oponerse a eso es una forma de colaborar realmente y no de la boca para afuera con la federalización de la literatura en el campo cultural argentino, ¿no? Bien. Nico, ¿qué estás escribiendo o cuál es tu objetivo, tu proyecto más inmediato? Estoy escribiendo un texto que no sé muy bien a dónde va. Es de género también, por momentos roza el terror, por otros momentos lo fantástico. Estoy muy contento con lo que estoy haciendo y voy alrededor de unas 600 páginas, así que no veo el horizonte donde termine. Por ahora estoy en esa instancia muy feliz de escritura y de producción. Hay algunas publicaciones venideras de las que no puedo hablar mucho todavía porque por el contexto en el que estamos, y tampoco tengo tanto apuro, ¿no? Con el tiempo uno aprende a ser paciente y a tener
y a tener esa suerte de armonía sobre lo que ha hecho. Sin apurarse siempre es mejor, ¿no? Sí, porque la experiencia de la escritura es una cosa y la experiencia editorial es otra. Completamente. Además la experiencia editorial requiere mucho del cuerpo, de poner el cuerpo, para que el libro circule, acompañarlo, ir, venir, estar presente. Y bueno, yo ya no creo que estoy dando cada vez un paso más al costado de esa instancia. Ya me está dejando de interesar y me estoy abocando a la escritura puntualmente. Me interesa mantenerme en esa oscuridad y en ese lugar. Además veo lo desgastante que es para otros colegas que se dedican a armar casi agencia publicitaria de un libro, ¿no? Hacen sus propias agencias publicitarias de un libro y esas cosas, no sé, a mí que me inviten de determinado ciclo de lectura o que me hagan una nota en determinado diario porque somos amigos o porque tomamos más o menos cervezas o porque opinamos igual de aquel o tal otro. Esas cosas de clientelismo a mí no me gustan, no me interesan, no me interesa participar de eso, no me interesa nada de lo que suceda en base a esa cuestión medio mercantil, ¿no? de la literatura que tiene y que sucede mucho. O sea, a mí no me interesa eso. Sí colaboro con amigos y apoyo sus espacios, pero no más que eso. No me interesan las tapas, no me interesan los medios, no me interesa la editorial de X o del otro, no me interesa nada de eso. Se pueden derrumbar mañana que no hacen al punto en cuestión. Uno escribe y ya. Nico, si uno fuera poco optimista y observa el panorama y piensa, ¿no? Bueno, la industria editorial es minúscula, la posibilidad de que el escritor verdaderamente se profesionalice es nula, las condiciones son cada vez más paupérrimas. En ese contexto, ¿por qué escribís? Y yo no sé qué hace la gente que no escribe en realidad. Es algo que no puedo, pero lo digo en el buen sentido. No sé por qué escribo. Escribo porque además creo que es una tarea muy compleja, ¿no? En el buen sentido de la palabra, digo, es una tarea con una rémora constante, con un obstáculo constante, que es una tarea que toma todo de mí y hace una especie de zombie diario, diurno. Entonces creo que ese es el punto. Ya no creo en contar historias, ya no pienso más en contar historias, no me interesa contar historias, no me gusta ya leer historias, estoy abocado solamente en el texto, en la escritura en sí. Lo digo después de haber escrito varias historias, tal vez estoy un poco cansado de eso, pero escribo porque no sé, ¿no? Básicamente, escribo porque no sé y sucede, simplemente sucede y no se puede detener y una vez que empieza no se detiene y además me gusta mucho la soledad, supongo que en ese punto, en mi pequeña mazmorra, en mi pequeño rincón de oscuridad me siento muy cómodo también, entonces de alguna manera trato de no salir de esa cueva. Todo lo que rodea a la literatura de algún modo es salir de esa oscuridad solitaria en la que uno se encuentra felizmente. Bueno, Nico, yo te quería agradecer en nombre de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Hurlingham de nuevo. Hermosa charla, hermoso escucharte. Me gusta que contestes así como contestás vos, ¿no? Sin pensar con quién voy a quedar bien o mal. Algo que no es tan frecuente. Así que valoro mucho eso.
Es un modo también de homenajearnos nuestra relación. Somos amigos de lectura, de escritura, te he editado, me has acompañado. Entonces, de alguna manera, nuestra relación se merece esa sinceridad, que la verdad no me interesa compartirla con mucha gente. Es para con los amigos, y además es Hurlingham, se trata de mi pequeña patria, aunque vuelvo más o menos. Entonces siempre de alguna manera voy a querer volver y evocarla del modo en que suceda. Bueno, muchas gracias Chelo, que estuvo ahí en los controles. Gracias Julieta. Gracias a toda la gente de Marechal. Y bueno, nos reencontramos el 15 de septiembre en otro encuentro de Zona Literaria. Muchas gracias. Gracias a ustedes.